Noches, doctor. Buenas Bueno, noches. vamos a hablar ahora de la anemia hemolítica no inmune, ¿verdad? Entonces, para que tengan una clara idea, hemos hablado de la anemia hemolítica congénita o hereditaria y de la anemia hemolítica. A ver, espérenme. No crean, tengo mi perro que estudia hematología. Ya. Entonces, ahora vamos a referirnos a la anemia hemolítica adquirida y es la anemia hemolítica no inmunológica. ¿Qué es la característica de esta anemia hemolítica? La no participación de anticuerpos. Por lo tanto, siempre en esta anemia el CUMS directo o indirecto es negativo, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de anemia hemolítica no inmunológica? Cuando llegamos al diagnóstico, uno, cuando descartamos por historia clínica que estemos frente a una anemia hemolítica congénita y obviamente el CUMS directo e indirecto es negativo. Si el CUMS directo e indirecto es negativo, entonces vamos a pensar en anemia hemolítica no inmune. Uno, la anemia hemolítica por fragmentación de los glóbulos rojos. Siempre origina una anemia hemolítica intravascular. Obvio, si el glóbulo rojo se fragmenta dentro de la circulación por anomalías en la microcirculación, obviamente, ¿sí? Vamos a tener... A ver, espérenme un segundito. No sé, había una hormiga aquí. Siempre se mete, cuando estoy dando clases, se mete aquí, ustedes oír lo que es. Ya chicos, mil disculpas. Pero tengo una alumna más y es con cola. Bueno, estamos hablando de la anemia por fragmentación eritrocitaria. Entonces, obviamente, los glóbulos rojos se van a fragmentar porque hay anomalías en la microcirculación. Y eso puede producirse por microangiopatías. Y las anemias hemolíticas microangiopáticas, ¿sí? Se caracterizan no solamente porque hay anemia hemolítica, sino porque hay sufrimiento orgánico, especialmente a nivel renal, a nivel neurológico. O bien malformaciones arteriales grandes, ¿sí? O fístulas arteriovenosas, o malformaciones cardíacas. Una válvula cardíaca disfuncionante va a machacar y va a destrozar, ¿verdad? Va a fragmentar a los glóbulos rojos. El hiperesplenismo es otra causa de anemia hemolítica no inmunológica. La hemólisis por agentes físicos, agresión térmica, quemaduras, la lisis osmótica. Eso se observa sobre todo cuando el paciente es sometido, por ejemplo, a una cirugía de próstata. En la cirugía de próstata hay una irrigación de gran cantidad de agua destilada. Y si pasa agua destilada al torrente circulatorio, ¿qué va a pasar? Va a caer la osmosis, o sea, la presión osmótica. Eso va a hacer que haya más hipotonía en el líquido extracelular y eso, o intravascular, y eso va a originar una lisis osmótica. El glóbulo se va a hinchar y se va a destruir, ¿verdad? Hay hemólisis por radiación, por radioterapia. Infecciones. ¿Qué infecciones producen anemia hemolítica de tipo no inmune? Infecciones por gérmenes intraeritrocitarios, especialmente parásitos. ¿Cuáles son esos? El paludismo, obvio, la babesia, ¿sí? Y la Bartonella bacilliformis. Entonces hay infecciones como la bartonelosis, la babesiosis, y también existe hemólisis por alteración osmótica debido a plasmodium. Hay hemólisis relacionadas con trastornos metabólicos, la beta-lipoproteinemia, las dislipidemias, la hiperfosfatemia, déficit vitamínicos, de vitamina E, sobre todo la enfermedad de Wilson, que es el depósito de cobre con cirrosis hepática, y también hemólisis con sustancias tóxicas, medicamentos y no medicamentos, venenos de serpientes, por ejemplo. Son hemolicinas que pueden producir anemia hemolítica. Entonces, todas estas son las causas de anemia hemolítica no inmunológica. Muy bien. Dentro de todas estas vamos a referirnos a la anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? Es decir, alteraciones de la microvasculatura, que da lugar a dos entidades, ¿sí? Que se caracterizan por hemólisis.
La conocida como púrpura trombocitopénica trombótica. Púrpura, ¿por qué? Porque se producen pequeñas hemorragias en la piel. Trombocitopénica porque disminuyen las plaquetas. Pero trombótica porque se forman trombos. Muy diferente a la púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune. En este caso, la púrpura trombocitopénica trombótica es una anemia hemolítica, ¿sí? Microangiopática, no inmunológica. Y en niños, la contraparte se llama síndrome urémico hemolítico. La púrpura trombocitopénica trombótica fue descrita en 1925 por Moskowitz y es una enfermedad trombohemorrágica, ¿sí? Caracterizada por una pentada clásica. ¿Cuál es la pentada clásica? 1. Trombocitopenia. 2. Anemia hemolítica microangiopática con todas las características de hemólisis, es decir, anemia, normocítica normocrómica, aumento de bilirrubina indirecta, aumento de reticulocitos, ¿sí? Y una característica en sangre periférica, como hay fragmentación intravascular, es la presencia de esquistocitos, que son fragmentos de los glóbulos rojos. Hay signos y síntomas neurológicos, desde una simple cefalea hasta convulsiones, o inclusive parálisis de nervios craneales, cualquier alteración neurológica. Alteraciones de la función renal, especialmente falla renal y fiebre. Entonces, el paciente que tiene síndrome hemolítico, más trombocitopenia, con CUMS negativo, con síntomas neurológicos, con fiebre e insuficiencia renal, debemos sospechar siempre una anemia hemolítica microangiopática tipo púrpura trombocitopénica trombótica. La prevalencia es de un caso por cada 50.000 admisiones hospitalarias. Desafortunadamente, es una enfermedad que tiene alta mortalidad, aproximadamente un 20%, y vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son las características de este tipo de anemia hemolítica? Fuera, obviamente, de tener el síndrome hemolítico. Trombocitopenia, en un 96% de los pacientes siempre hay trombocitopenia. Acuérdense, por las tres causas de trombocitopenia. 1, falta de producción, que no es el caso. 2, destrucción o consumo. Y 3, secuestro. En este caso entra dentro de la destrucción o consumo porque se destruye en la microvasculatura. Anemia hemolítica, característica, CUMS negativo y con la presencia de esquistocitos en el extendido de sangre periférica. En el 100% de los casos siempre hay esquistocitos. Insuficiencia renal, síntomas neurológicos y fiebre. Estos son los esquistocitos. Miren, aquí están los glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos rojos normales, pero aquí van a ver fragmentos de glóbulos rojos, ¿verdad? Miren, glóbulos rojos fragmentados, comidos. Aquí se muestra claramente. Si nosotros tenemos síndrome hemolítico y fuera del síndrome hemolítico tenemos, ¿sí? Reticulocitos aumentados, obviamente, y en la observación microscópica nos señala la presencia de esquistocitos, inmediatamente vamos a pensar que es una anemia hemolítica no inmunológica microangiopática. Muy bien. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas o los síndromes relacionados con la púrpura trombocitopénica trombótica o, ¿sí?, la anemia hemolítica microangiopática? Si se presenta en la infancia o en los niños, a eso se llama síndrome urémico hemolítico. Y el síndrome urémico hemolítico está muy relacionado con una infección por Escherichia coli. Y los niños presentan previamente una enterocolitis, ¿sí? La enterocolitis es relacionada por la Escherichia coli cepa O157H7. Está muy bien caracterizada, por ejemplo, como si ustedes leen un poco la historia de McDonald's, ¿sí? Hace un par de años perdió, o sea, los McDonald's perdió una gran cantidad de dinero porque fue demandado porque mucha gente que había comido hamburguesas infectadas con Escherichia coli, con esta cepa, desarrollaron púrpura trombocitopénica trombótica. La toxina Shiga de la shigelosis o el neumococo también puede estar relacionados con el desarrollo de este síndrome urémico hemolítico. Los síndromes en el adulto son varios y van desde la púrpura trombocitopénica trombótica idiopática completamente, que no sabemos cuál es la causa, o bien asociado también a otras condiciones, como la misma colitis hemorrágica por Escherichia coli o cepa 157H7, el embarazo, sobre todo a nivel de o sea, cuando se desarrolla la toxemia del embarazo, la preeclampsia, o bien medicamentos, especialmente la quinidina, la ticlopidina, el clopidogrel, o mitomicina G, ciclosporina o pentastatina. Son medicamentos que pueden desarrollar
un síndrome urémico hemolítico tipo púrpura trombocitopénica trombótica, posterior a un trasplante halogénico, o bien algunas enfermedades autoinmunes están relacionadas con este síndrome hemolítico, pero no es un síndrome hemolítico donde participan anticuerpos dirigidos contra el glóbulo rojo, sino que ya vamos a ver adelante cómo hay anticuerpos que se desarrollan contra una depolimerasa del factor von Willebrand. Muy bien. Desde el punto de vista clínico, la púrpura trombocitopénica trombótica, chicos, puede ser esporádica o muy rara vez congénita recidivante de forma crónica. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología y por qué se desarrolla esta microangiopatía? ¿Se acuerdan del factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand es esa sustancia que está en la colágena subendotelial y que una vez que se expone la colágena subendotelial cuando existe daño endotelial, el factor de von Willebrand va a ser el factor que va a ligar las plaquetas para que se produzca adhesión plaquetaria. Resulta que hay grandes multímeros de factor de von Willebrand circulando, por lo tanto eso va a originar el depósito de trombos plaquetarios en la microcirculación, y los trombos plaquetarios obviamente van a generar trombocitopenia, pero van a generar microangiopatía porque van a hacer obstrucción en los pequeños vasos sanguíneos. ¿Y esto debido a qué? ¿Por qué hay multímeros de alto peso molecular? Porque hay una deficiencia de una depolimerasa plasmática. Es decir, esta depolimerasa plasmática que corta los multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand está deficiente. Y esta deficiencia de polimerasa va a originar agregación plaquetaria en vivo. Se vio que en los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica y anemia hemolítica microangiopática existen grandes cantidades de multímeros de alto peso molecular. ¿Sí? Y esto debido a la deficiencia de una metanoproteína. En estos pacientes se encontró un anticuerpo de tipo IgG contra el inhibidor de esa enzima, contra la depolimerasa. Entonces, por eso es que decíamos, algunas enfermedades autoinmunes pueden originar este anticuerpo, y este anticuerpo es contra esta depolimerasa. Esta depolimerasa que hemos dicho, ¿sí?, que es la que degrada los multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand, se llama Adams 13. Entonces se ha visto que en estos pacientes que tienen anemia hemolítica microangiopática tienen una deficiencia de Adams 13. La mayor parte de las veces esta deficiencia está debida a la formación de un anticuerpo contra el Adams 13. Y si no hay Adams 13, el factor de von Willebrand no se depolimeriza, o sea, no se degrada y persiste circulando en gran cantidad. Y esto va a originar, obviamente, adhesión y agregación plaquetaria. Conozcamos un poco el factor de von Willebrand. Es una macromolécula de peso molecular de 30.000 Daltons. Participa en la adhesión de la plaqueta a la coagulación endotelial. Es un factor que va a protegernos más bien contra la hemorragia. Pero si existe en gran cantidad, más bien va a generar un fenómeno trombótico. ¿Cómo se produce la interacción del factor de von Willebrand con la plaqueta? Sabemos que existen expresión de glicoproteínas o proteínas plaquetarias en la membrana, la glicoproteína B9,5 y el complejo 2B3A. ¿Sí? El depósito del factor de von Willebrand y su expresión es promovido por las fuerzas de estrés de flujo. La ausencia de factor de von Willebrand normalmente produce hemorragia, por eso hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand que más bien produce hemorragia. Pero el exceso, ¿qué es lo que produce? Trombos, con consumo de plaquetas, por eso hay trombocitopenia, y la trombocitopenia de púrpura. Y cuando el glóbulo rojo está atravesando la microvasculatura, se produce estallido, fragmentación, formación de esquistocitos y hemólisis intravascular, con hemoglobina libre, con hemoglobinuria y con alteraciones renales y alteraciones neurológicas. ¿Sí? Hemos dicho que el factor de von Willebrand es sintetizado en el endotelio, y en la circulación este factor de von Willebrand es fragmentado por una enzima de polimerasa que se llama Adams 13. ¿Sí? Este es el sitio donde se produce, ¿ya?, la depolimerización. La Adams 13, que es la enzima de polimerasa, es la responsable de que no haya tanta cantidad de factor von Willebrand. ¿Sí? Se sintetiza en el hígado como simorrenol y obviamente se vierte al plasma y está en esa concentración plasmática. Y la vida media es de 2 a 3 días. Y es muy estable la circulación. Pero ¿qué pasa si se forman anticuerpos contra el Adams 13? No hay Adams 13. Si no hay Adams 13, hay gran cantidad de factor von Willebrand. Y si hay gran cantidad de factor von Willebrand, se produce fenómeno trombótico. Esta es la estructura molecular de la Adams 13 o la depolimerasa del factor de von Willebrand. Y esta es la fisiopatología. Miren, esta es la diapositiva más importante. Aquí está el endotelio. Y en la colágena subendotelial, miren, están estas fibras, que es el factor de von Willebrand. ¿Sí? El factor de von Willebrand
interactúa con la plaqueta. Cuando hay daño endotelial, viene la plaqueta y expresa una proteína que se llama, ¿sí?, glicoproteína 1B9. Y la glicoproteína 1B9,5 se une a la factor de von Willebrand y produce adhesión y luego adhesión plaquetaria. Cuando hay una gran cantidad de factores von Willebrand circulante, ¿qué va a pasar? Va a agarrar y va a hacer que el resto de las plaquetas vengan y se produzca una hiperagregación plaquetaria con formación de un trombo. Para que no se produzca esto, hay una depolimerasa que está circulando. Miren, aquí está, la ADAMS13. ¿Qué es ADAMS13? Es como una tijera que va a cortar los multímeros de alto peso molecular de factor de von Willebrand. ¿Qué pasa si no hay ADAMS13? No se sabe por qué. Muchos es que se ha especulado que puede ser un anticuerpo anti-ADAMS13. Si no hay ADAMS13, chicos, ¿qué va a pasar? Va a haber gran cantidad de factor de von Willebrand de alto peso molecular circulante y las plaquetas se van a hiperadherir y agregar aquí y se va a producir un fenómeno trombótico, ¿verdad? Entonces, la fisiopatología, la principal causa de la enfermedad trombótica con trombocitopenia, con anemia hemolítica, es decir, la hemólisis adquirida microangiopática, es la deficiencia de ADAMS13 con la circulación de gran cantidad de multímeros de factores von Willebrand en circulación. Uno se produce por, hemos dicho, la deficiencia de polimerasa por anticuerpos contra el ADAMS13. Pero no se sabe por qué, por ejemplo, en la infección por toxina Shigella o por Escherichia coli, no se sabe por qué se inhibe esta depolimerasa. De la inhibición de la polimerasa hay gran cantidad de factores von Willebrand que originan fenómeno trombótico. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial? Con varias entidades donde existe también consumo de plaquetas. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática. En este caso, la PTI se caracteriza por anticuerpos antimembrana plaquetaria. Cuando la trombocitopenia o la PTI se acompaña de anemia hemolítica, se llama síndrome de Fisher-Evans. El síndrome de Fisher-Evans es total y absolutamente un síndrome de una enfermedad diferente a la anemia hemolítica microangiopática. En la anemia hemolítica microangiopática el CUM siempre es negativo. En cambio, en el síndrome de Fisher-Evans el CUM va a ser positivo. Otra de las causas con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial es con la coagulación intravascular diseminada, porque ahí se consumen plaquetas. Pero a diferencia, en la CID, los factores de coagulación están consumiéndose, por eso hay prolongación de TPE, TPTA. En cambio, en la púrpura trombocitopénica trombótica, las pruebas de coagulación, como el tiempo de protrombina, el TPTA, el fibrinol son normales. Aquí está el síndrome de Evans, que se había dicho, combinación de trombocitopenia más anemia hemolítica, siempre fue positivo. El síndrome de HELP es una microangiopatía que se acompaña de elevación de transaminasas y síndrome hemolítico urémico en mujeres puérperas, en el puerperio. Y está el síndrome urémico hemolítico urémico que se presenta en los niños con igual característica. ¿Cuál es el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica? Hemos dicho que la mortalidad es alta, ¿sí? Pero ha cambiado completamente al conocer la fisiopatología de la púrpura trombocitopénica trombótica. Porque lo que se debe dar es depolimerasa. ¿Y dónde está la depolimerasa? En el plasma. Entonces, anteriormente se hacía infusiones de plasma, pero actualmente se hace requemo plasmático o plasmaféresis, con infusión de plasma 40 mililitros por kilogramo de peso. El plasma de los donadores, ¿qué va a tener? Va a tener el ADAMS13. Y vamos a remover, ¿sí?, mediante plasmaféresis, un recambio de 1,5 volemias, ¿sí?, en los primeros 3 días. Vamos a remover estos multímeros de alto peso molecular de factor de von Willebrand. Los indicadores pronósticos que nosotros tomamos en cuenta para saber si el paciente va a ir bien o no son, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica. Acuérdense que en anemia hemolítica la deshidrogenasa láctica aumenta. Entonces, cuanto más aumento tiene, eso significa una mayor hemólisis. El porcentaje de esquistocitos. A mayor porcentaje de esquistocitos, mayor crisis hemolítica. ¿Cuándo se descontinúa la plasmaféresis? Se descontinúa cuando ya los indicadores, como la bilirrubina, el número de esquistocitos o el porcentaje de esquistocitos, y la deshidrogenasa láctica disminuye. Una vez que se suspende la plasmaféresis, ¿qué es lo que se hace? Se continúa infundiendo plasma fresco congelado a razón de 20 mililitros por kilogramo de peso para evitar una recaída. Podemos administrar también algo de inmunosupresiones, metilprednisolona, pero ¿cuál es la finalidad? Si hay presencia del anticuerpo anti-ADAMS13, la metilprednisolona inhibiría esto.
La transfusión de plaquetas está contraindicada. ¿Por qué, chicos? Porque si transfundimos plaquetas cuando hay trombocitopenia, lo único que vamos a lograr es que se consuma mayor cantidad de plaquetas y se agrave el cuadro porque se está formando microtrombos. Esta es la plasmaféresis, una vieja plasmaféresis. Sí, aquí está la paciente y así hemos conectado y aquí se está haciendo el recambio. Actualmente las máquinas han cambiado completamente, ya vamos a ver más adelante. O cuando llevemos o lleven con la doctora Marina Trasplante, van a ver cómo se colecta a través de una máquina óptica de plasma de aféresis. Entonces, el tratamiento, no se olviden, de la púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome urémico hemolítico es el recambio plasmático. El recambio plasmático se realiza por plasma féresis, ¿sí? Con infusión de plasma fresco congelado. Otros tratamientos, es paradójico, ¿no? Porque el paciente puede tener trombocitopenia y sin embargo no sangrar o sangrar levemente. Y en estos casos vamos a dar, por ejemplo, antiagregantes. ¿Por qué antiagregantes? Porque vamos a inhibir esa hiperagregación plaquetaria con la administración de aspirina. Podemos dar vincristina, inmunosupresores como ceftriaxona, ciclofosfamida, rituximab, que es un anticuerpo anticidente y espectomía. Son otros tratamientos alternativos cuando la plasmaféresis fracasa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el cuadro clínico, chicos, de una anemia hemolítica microangiopática? Los pacientes con anemia hemolítica microangiopática vienen con estas características. A ver, vamos. Resulta que vamos a tener una paciente, mujer, estudiante de medicina, ¿no? Ni siquiera de odontología. Una de sus compañeras de 23 años, que está en quinto año, cuarto o quinto año, que de repente se pone mal y es llevada al segundo universitario con un cuadro de 5 días de evolución, un cuadro agudo, con cefalea progresiva, fiebre y fatiga. Hasta aquí, miren, si uno se da cuenta, dice, se dio a gripar, cefalea progresiva, fiebre, fatiga, cuadro de 5 días. Pero en la sala de emergencias presenta convulsiones y desarrollo de hemiplegia izquierda. ¿Qué es la hemiplegia? La hemiplegia es la parálisis de una de las, de uno de los de la mitad del órgano del cuerpo. Entonces, inmediatamente cuando hay convulsiones en hemiplegia en una mujer de 23 años, pensamos en un evento vascular cerebral. Y lo primero que se tiene que hacer es una tomografía. ¿Por qué? Porque pensamos que es reventado, por ejemplo, un aneurisma, y por eso esta chica tiene convulsiones y tiene hemiplegia. Pero lo que va en contra es que tiene fiebre. En la hemiplegia nunca va a haber fiebre. Entonces la tomografía es normal. Le hemos hecho un hemograma y ya ustedes tienen que interpretar los hemogramas. ¿Qué es lo que les llama la atención? Tiene una hemoglobina de 7. ¿Cuánto es lo normal? 12. Es mujer. Entonces tiene anemia, con hematocrit 21. BGM 82, XM 37. BGM 80 a 100. Por lo tanto es normocítica. Y hemoglobina corpuscular 37. ¿Cuánto es lo normal? 27 a 30. O sea, aquí es mejor. Aquí nos hemos equivocado. En lugar de 37 es 27. Entonces, una anemia, aquí es 27. Una anemia normocítica, normocrómica. ¿Cómo están sus glóbulos blancos? 8000, normal, con segmentados de 68, linfocitos de 33. Si tienes segmentados de 68, tienes más o menos unos 6000 neutrófilos, no tiene mayor problema, o sea, no hay alteraciones en la sede blanca. ¿Cuántas plaquetas tiene este paciente? 23.000. Entonces nos dice 23.000 plaquetas y anemia normocítica, normocrómica. A ver, hasta aquí así van a hacer sus exámenes. Hasta aquí vamos a llegar. Cuando tienes anemia normocítica, normocrómica, ¿qué hemos dicho, chicos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Reticulocitos. Si los reticulocitos están bajos, es anemia regenerativa. Si los reticulocitos están altos, es anemia regenerativa, aunque tengas plaquetas bajas. Entonces vamos a ver cuántos reticulocitos tiene este paciente. No dice cuántos reticulocitos, lastimosamente no le habían pedido. Pero seguimos, dice esquistocitos. ¿Qué eran los esquistocitos? Glóbulos rojos fragmentados, paras la oreja. Una creatinina de 5, acuérdense, la creatinina tiene que máximo 1.2, y urea de 130, máximo 40. Por lo tanto, ¿qué tiene? Hiperazuemia. Deshidrogenasa láctica, lo normal es 200, tiene 10 veces el valor de la deshidrogenasa láctica. Y bilirrubina indirecta, 5, cuando lo normal es 0. Hasta 0.8, con bilirrubina directa normal. Entonces tiene un aumento de bilirrubina indirecta, aumento de deshidrogenasa láctica, exquisitos, anemia normocítica normocrómica. Y una prueba de Coombs negativa. Alexander dice que tiene un Glasgow de 7 y lo que llama la atención es ictericia conjuntival. Tiene ictericia, bilirrubina indirecta aumentada, con anemia,
¿Qué es eso? Anemia hemolítica, con trombocitopenia, con falla renal y alteraciones neurológicas. ¿Cuál es el diagnóstico? Probablemente una anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué? Porque hay presencia de esquistocitos. ¿Sí? CUMS negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se presenta un paciente con anemia hemolítica microangiopática. Otro paciente es un varón de 56 años de edad que acude por dolor de cabeza, por cefalea, vértigo e imposibilidad para la marcha y temblor. Uno dice, pues, cefalea, vértigo, imposibilidad, se debió tomar alcohol. Sin embargo, ¿sí? Está pálido y tiene diarrea persistente y fiebre. Entonces uno dice, está deshidratado y seguramente se ha comido los trancapetos frente a la facultad y se ha agarrado una infección intestinal. Pero está con periodos de confusión y irritabilidad. Llega a la emergencia y como está confuso y con fiebre, uno dice, ¿no será que tiene una meningitis? Le hace una punción lumbar y es normal. Y resulta que había sido derivado de una clínica al seguro universitario, ¿sí? Y ustedes están de internos y leen el informe y resulta que en el informe dice que este paciente estaba mal en la última semana y que le habían hecho laboratorios. Y en el laboratorio se encuentra hemoglobina de 9, es un varón, debería tener 13, hematocrit de 30, BGM 90, HCV 27, anemia normocítica normocrómica, glóbulos blancos 12.000, un poquito de leucocitosis, ¿sí? Con neutrofilia. Plaquetas 17.000, entonces aquí ya tienen anemia y trombocitopenia. Y lo que les llama la atención, 15% reticulocitos. Cuando tienes anemia normocítica normocrómica y pides reticulocitos y los reticulocitos están aumentados, solo hay dos posibilidades, hemorragia aguda y hemólisis. Cuando los reticulocitos están bajos es otra causa, ¿no? Anemia, aplasia medular, síndromes mielodisplásicos, insuficiencia renal crónica. ¿Y qué te llama la atención? Eritroblastos en 2%, que son los eritroblastos, son glóbulos rojos jóvenes que están circulando. Y dice que hay glóbulos rojos fragmentados, que llaman esquistocitos, y el CRUS directo negativo. En la sala de emergencia presenta respiración de Kussmaul, respiración acidótica. No orina, está en oliguria, anuria, y en la primera hora y presenta convulsiones, alteración neurológica. 1. Anemia, normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados, ¿sí? Con glóbulos rojos fragmentados, esquistocitos, anemia hemolítica y CUS directo negativo. Anemia hemolítica no inmunológica. Trombocitopenia, fiebre, insuficiencia renal por no orina y crisis convulsivas, alteraciones neurológicas. Entonces se asustan y llaman a la terapia y el de terapia viene y les dice, a ver, ¿por qué estás molestando? ¿Qué crees que tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? Y ustedes se quedan mirando asustados, pero yo sé que al nivel de mato y lo primero que van a decir, doctor, yo creo que tiene una anemia hemolítica microangiopática. Y te van a preguntar, ¿pero por qué? Porque tiene 56 años, es la primera vez, no creo que sea anemia hemolítica congénita. Segundo, en la anemia hemolítica inmunológica no hay trombocitopenia, no hay alteraciones neurológicas, no hay insuficiencia renal. En cambio, en la anemia hemolítica no inmunológica, sobre todo por microangiopatía, existe glóbulos rojos fragmentados. Y es una anemia hemolítica porque tiene reticulocitos aumentados y es anemia normocítica normocrómica en ausencia de sangrado. Tiene fiebre, tiene alteraciones neurológicas y lo que me llama la atención es que tiene trombocitopenia. ¿Cuál es la posible diagnóstica? Anemia hemolítica adquirida microangiopática, no inmunológica. ¿Está entendido? Entonces volvemos para terminar la clase. ¿Cuáles son las causas? Fragmentación, en este caso, cuando hay esquistocitos, el hiperesplenismo y obviamente hay historia clínica cuando tienes agresión térmica, lisis osmótica o tienes paludismo, Bartonella, en ese caso vas a ver en el microscopio, seguramente en el trophis, la presencia de parásitos intravitrocitarios. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Preguntas. ¿O tienen preguntas? No, Bueno, doctor. preguntas, chicos. Vamos a dormir. Está bien, gracias, doctor. Antes de eso, a ver, una pregunta. Las elecciones de la facultad son el día, digo, del rectorado son el día jueves, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, no se olviden, ¿sí? Por lo menos ganaremos en eso, para la facultad. Muchos dicen que van a que se va a suspender, porque bla, 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 bla. Maniobras. Todo el mundo hace maniobras. Pero esperemos que no, y así, por lo menos el rector de la
UMS es un médico, nuestro ex decano, y así por lo menos vamos a poder tener un poco de tranquilidad y institucionalidad. Mañana nos vemos a las 8, entonces vamos a hablar de aplasia medular, otro tipo de anemia, ¿ya? Y luego vamos a empezar a hablar ya Está bien, doctor. de mielodisplasias y leucemias. Yo creo que terminamos hasta el lunes y después entra la doctora Baena con unas 8 o 10 clases. En noviembre van a llevar, mitad de noviembre ya reumatología. Esperamos terminar en diciembre, porque las clases están extendidas hasta enero, ¿no? El periodo. ¿Qué dice la líder de la manada, la dirigente? ¿Está ahí? ¿No está Melissa? ¿Doctor? Hasta enero es, ¿no? Eh, cirugía, creo que sí, doctor. Medicina interna hasta mediados de diciembre más o menos. En enero todavía terminan la gestión. Gracias, doctor. Sale, vale, chicos. Nos vemos mañana. Espero que hayan entendido. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.